buenos días, queridos hermanos. El Señor bendiga grandemente sus vidas. Sean todos bienvenidos en este tiempo. Gracias al Señor que Él nos permite nuevamente que nos reunamos como iglesia, como congregación. Es un gozo realmente, es una alegría tremenda nuevamente estar frente a ustedes. Así que voy a pedir encarecidamente, si tiene su teléfono en tono, pueda bajarlo, pueda poner en silencio. Y también si su mente está en otro lugar, que lo traslade hasta aquí. Vamos a concentrarnos en lo que el Señor tiene para nosotros esta mañana. Así que, queridos hermanos, sean todos bienvenidos en este tiempo. Seguramente ustedes han escuchado un grupo extremista, radical, islámico, llamado Boko Haram. Seguramente en noticias aquí habrán surgido noticias sobre este grupo realmente muy radical, ubicado en Nigeria. Es un grupo extremista, radical, como digo, islámico, es muy violento. Y precisamente en el año 2014, en una aldea remota de Nigeria, bajo la sombra violenta de este grupo extremista, un grupo de cristianos se escondía en una choza mientras estos militantes allanaban casa por casa. El blanco exclusivo de este grupo islámico siempre han sido los cristianos. Entre ellos estaba una señora llamada Rebeca. Ella era una madre de 3 hijos quien, en lugar de sucumbir al terror, reunió a los demás y declaró con una calma sobrenatural. Reunió a toda su familia y dijo algo extraordinario en medio del terror. No tenemos armas, pero tenemos algo más poderoso, la oración. Mientras afuera resonaban los gritos de los perseguidores y el crujir de las botas contra la tierra seca de aquella aldea, ellos se arrodillaron en el suelo de tierra y comenzaron a clamar a Dios, no solo pidiendo protección, sino pidiendo lo más audaz. En su oración Rebeca dijo: Señor, si tenemos que morir, danos valor para no negarte. Lo que sucedió después desafía toda explicación humana. Los militantes pasaron frente a su puerta sin detenerse, como si la casa estuviera vacía o protegida por una fuerza invisible. Días después, cuando uno de esos mismos terroristas fue capturado, confesó algo escalofriante. Él dijo: íbamos a entrar a esa casa, pero vimos soldados con armas custodiando el lugar y tuvimos miedo. No había soldados, no había armas, pero sí hubo algo importante: hubo oración. Queridos hermanos, hoy vamos a hablar de un arma muy poderosa llamada oración. Y precisamente el título del mensaje de esta mañana es eso: el arma poderosa de la oración. El arma poderosa de la oración. Voy a pedir que abra su Biblia en Efesios 6. Efesios capítulo 6. Vamos llegando al final de nuestro estudio de Efesios. Efesios 6, versículos 18 al 20. El arma poderosa de la oración. Vamos a abarcar Efesios capítulo 6, versículo 18 al 20. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor en esa porción: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí,
a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo. Gracias Señor por este día. Gracias Señor por este momento. Exponemos delante de ti nuestros pecados para que nos limpies, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Señor, queremos adentrarnos a tu palabra. Háblanos, Señor, por medio de ella. Te pido, Señor, que tú nos des el entendimiento necesario, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que nosotros podamos conocer el consejo tuyo. Te pido, Señor, que te glorifiques mediante la predicación, que tu Espíritu Santo nos lleve hacia las sendas de tus propósitos y de tu voluntad. Que tu mismo Espíritu me use en este tiempo, Señor. Úsame, Señor, como un instrumento. Desecha toda distracción. Implanta en nosotros humildad, Señor. Y te pido que nos hables en este tiempo. Sigue edificando tu iglesia, sigue bendiciéndola, Señor. Gracias por los hermanos que están aquí presentes. Bendícelos, Señor. Dejo este tiempo en tus manos. Por así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La historia que acabo de mencionarles no solo es un relato dramático de fe en medio del peligro. Más bien, es algo vivo de lo que Pablo, encadenado en una prisión romana, escribe este pasaje que acabamos de leer. Mientras soldados vigilaban a Pablo, Pablo precisamente no pidió abogados. No estuvo con intención de sobornar a nadie. Tampoco Pablo en ese momento no esperaba un milagro espectacular para su liberación. Pablo pidió oración. Pablo pidió oración. Es la misma arma invisible que protegió a Rebeca en Nigeria. La misma que sostuvo a Pablo entre cadenas. Y la misma que hoy sigue siendo la herramienta, escuche bien, más subestimada en nuestro contexto, valga la redundancia, pero al mismo tiempo la más poderosa. Y obviamente esto lo tenemos a disposición. Como decía el teólogo Martin Lloyd-Jones sobre esto, la oración no es un ejercicio religioso, es el acto de guerra más estratégico de todo cristiano, decía Lloyd. Cuando oramos, dice Lloyd, el cielo se moviliza. Pero aquí está el problema, queridos hermanos. ¿Cuántos de nosotros vivimos como si esto fuera verdad? ¿Cuántas veces hemos tratado la oración como un ritual matutino muy rápido? Una lista de peticiones egoístas, o peor aún, como un último recurso cuando ya agotamos todas nuestras soluciones humanas. Generalmente invertimos las cuestiones. Oramos utilizando eso como último recurso. Siento que tiene que ser el primero. ¿Qué pasaría si hoy, queridos hermanos, aquí mismo, decidiéramos creer que la oración no es solo un deber piadoso, sino más bien es una fuerza espiritual capaz de derribar fortalezas? ¿Qué pasaría si hoy decidiéramos que la oración eficaz puede bastante? El apóstol Pablo creyó tal cosa, creyó tanto que desde su celda desafió al imperio más poderoso en ese contexto, en ese tiempo, con el Evangelio. Por ejemplo,
ejemplo, Rebeca lo creyó tanto que frente a la muerte vio retroceder a sus verdugos. Y nosotros realmente creemos que nuestras oraciones pueden cambiar algo más que nuestro estado de ánimo. Oramos más por nuestros problemas cotidianos que por el avance del reino. Si el diablo evaluara nuestras oraciones, ¿realmente la consideraría una amenaza? Hoy este pasaje nos confronta, queridos hermanos, con una realidad incómoda. Muchos llevamos la armadura de Dios citada en el contexto inmediato anterior, pero fallamos en usar el arma que activa toda esa armadura. Sin oración, la verdad se vuelve teoría. Sin oración, la fe se reduce a un positivismo. Sin oración, la batalla espiritual se pierde por desconexión con el Señor. Pero cuando oramos, queridos hermanos, en todo tiempo, en el Espíritu y con un propósito audaz, como lo hizo Pablo desde su celda en aquel entonces, dejamos de ser espectadores para convertirnos en guerreros que ven lo invisible transformar lo visible. Quiero desarrollar este pasaje con 3 puntos. El primero, es un arma para todo tiempo. Es un arma para todo tiempo. La oración es un arma para todo tiempo. El primer punto. La oración es un arma para todo tiempo. Fíjese lo que dice el versículo 18 de Efesios 6 en su primera parte. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Pero vamos a abarcar solamente esa primera parte. Orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. El mandato, orando en todo tiempo, no es una sugerencia piadosa de parte de Pablo. Es un imperativo presente que revela la atmósfera respiratoria del creyente. Y cuando estoy mencionando una atmósfera respiratoria del creyente, evidentemente es algo fundamental. Pablo, escribiendo desde la cárcel, no concibe la oración como un acto esporádico, bajo ningún concepto. Pablo aquí está mencionando que debe de haber un ritmo cardíaco, hablado en el ámbito espiritual, en la vida del creyente. Aquí hay una preposición muy importante, en. Esa pequeña palabra, esa pequeña preposición en. ¿Por qué menciono que es importante? Porque aquí no indica momentos aislados. Más bien, esto nos muestra que debe de haber una condición permanente, como el aire, por ejemplo, que envuelve nuestros cuerpos. Esta misma palabra Cristo usó en Lucas 18:1 cuando advirtió que es necesario orar siempre y no desmayar. ¿Se acuerdan del pasaje? Cristo subió al monte a orar, dejó a sus discípulos, oren para que no entren en tentación. ¿Y qué hacen los discípulos? ¿Qué hacían? Se duermen. ¿Cuántas veces ha sucedido eso? ¿2? ¿3? ¿2? Bueno, pero la idea es que se han quedado dormidos. Se han quedado dormidos recibiendo ellos el mandato de Cristo Jesús para que oren en todo tiempo. Ahora, ¿cómo se encarna esta verdad en Cristo? La vida de Jesús fue la perfecta manifestación de esta verdad. Desde su bautismo hasta la agonía que él tuvo en Getsemaní,
Él vivió un diálogo, escuche bien, ininterrumpido y permanente con el Padre. Y no solamente hasta Getsemaní, también en la cruz mismo, incluso en la cruz mismo, sus palabras fueron oraciones. La obra redentora de Cristo no solo nos da acceso al Padre, sino que nos incorpora a su propia vida de constante intercesión. Cristo es el gran intercesor. Cristo. Él, como sumo sacerdote, siempre vive para interceder por nosotros, según Hebreos 7:25. Por tanto, cuando Pablo nos llama a orar en todo tiempo, no nos está imponiendo una carga religiosa. No. Más bien nos está invitando a participar, escuche bien, de la misma dinámica trinitaria que fluye, escuche bien, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero aquí surge una confrontación para nosotros. Ya que vivimos en un mundo distraído, donde lo espontáneo, donde lo digital nos ha robado la capacidad de esperar en Dios, ¿dónde está nuestra constancia en la oración? O antes de pensar en esa pregunta, es necesario hacernos otra pregunta. ¿Estamos orando realmente? ¿Estamos orando realmente como debe de ser? Nos apresuramos a pedir en crisis, pero ¿dónde está el diálogo cotidiano que transforma no solo nuestras circunstancias, sino también nuestro carácter? La oración en todo tiempo, queridos hermanos, no se reduce solamente a palabras repetidas, sino más bien a una conciencia cultivada de la presencia de Dios. Es lo que los antiguos llamaban oración continua. La oración bíblica a la que Pablo se refiere aquí no son monólogos largos. Porque generalmente cuando acudimos a Dios en oración, lo que hacemos es pedir cosas. ¿O no? O a mí nomás me sucede eso. Yo nomás paso eso. No, todos vamos en oración al Señor siempre pidiendo y pidiendo. Y no está mal, no estoy diciendo que no pidan. Pero la oración, queridos hermanos, con el Señor no es un monólogo. Mucho menos una lista de cosas cuando vamos al mercado, por ejemplo. No. Es una vida vivida en sintonía con el Espíritu, donde hasta los silencios, escuche bien, donde hasta los silencios son ofrendas. Escuchar es parte también de la oración. Si Cristo es nuestro modelo, entonces, queridos hermanos, nuestra oración debe reflejar su dependencia radical. ¿Se acuerdan cuando Cristo dijo en Juan 5:19, no puedo hacer nada por mí mismo? Ojalá ese fuera el sentir de nosotros. Hoy la iglesia necesita recuperar esta disciplina, no como un acto religioso, no como algo ritual, sino como una revolución. Y obviamente cuando estoy hablando de revolución, estoy hablando en el buen sentido de la palabra. Queridos hermanos, cuando oramos sin cesar, declaramos que el reino de Dios no es un concepto teórico, es una realidad que invade lo cotidiano. Cada momento se convierte en un altar. Cada crisis se convierte en un espacio para ver la gloria del Señor. Y cada gozo se convierte en un eco de gratitud.
La pregunta no es, ¿has orado hoy? No. La pregunta más bien debería de ser, ¿estamos viviendo en oración? Hermanos, ¿cuántas batallas se libran en lo invisible mientras nosotros estamos distraídos? Nos conformamos con lo visible. Pablo en prisión, como había mencionado hace un momento, no pidió libertad, pidió oración. Sabía que las cadenas físicas no comparan con la esclavitud de un alma desconectada con Cristo o de Cristo. Cristo ya rompió las cadenas del pecado. Ahora nos toca a nosotros vivir como personas verdaderamente libres. Nuestra arma principal es la comunión con nuestro libertador, Cristo Jesús. El Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, queridos hermanos, vive en nosotros. Nada más y nada menos, ese Espíritu que ha levantado a Cristo de los muertos, vive en nosotros, mora en nosotros. Está de manera permanente con nosotros. Así que no podemos subestimar el poder de Cristo a la hora de darnos, escuche bien, no lo que queremos, sino lo que necesitamos. Sino lo que necesitamos. Y hay una gran diferencia en obtener lo que necesitamos de lo que queremos. ¿Cuántas veces hemos recibido un no de parte del Señor? Y gloria a Dios por ello. Quizás no entendemos en ese mismo momento el motivo por el cual el Señor ha dicho no. No entendemos en esa cuestión. Hay preguntas que no tienen respuestas para nosotros, pero si lo ha hecho el Señor, gloria a Dios. Si ha dicho no, gloria a Dios. Y si ha dicho sí, también gloria a Dios. La oración que elevamos al Señor no es para cambiar su voluntad. Es más bien para que se nos moldee el corazón conforme a su voluntad. El punto 2 que quiero desarrollar con ustedes es lo siguiente. La oración es un arma con poder sobrenatural. La oración es un arma con poder sobrenatural. Fíjense lo que dice la segunda parte del versículo 18. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo no se contenta al exhortarnos a orar constantemente. Nos revela el cómo de una oración que trasciende lo humano para entrar en lo divino. La frase en el Espíritu que muchas corrientes han tergiversado no es una fórmula teológica, es el sello distintivo de una oración que nace de lo alto. Aquí, queridos hermanos, se desmorona cualquier intento de reducir la oración a un ejercicio de autosugestión o repetición religiosa. Por eso Cristo dijo que no usemos vanas repeticiones. Sus discípulos le dijeron a Cristo: Señor, enséñanos a orar. Y Cristo les enseña a cómo orar. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda en nuestra debilidad, según Romanos 8:26. Es el Espíritu Santo quien intercede en nosotros con gemidos inefables. Es el Espíritu Santo quien alinea nuestras peticiones con la voluntad perfecta de Dios. Es este el mismo Espíritu Santo que descendió sobre Cristo en el Jordán, por ejemplo, que lo guió al desierto y que lo sostuvo en la cruz, el mismo. Jesús
queridos hermanos, el Hijo Eterno eligió depender completamente del Espíritu para cumplir su ministerio terrenal. El Espíritu Santo dio la certificación para el ministerio público de Cristo. Y es ese mismo Espíritu Santo que mora en el creyente. Es el mismo. Dios, al ser inmutable, al ser un Dios que no cambia, evidentemente el Espíritu Santo no puede cambiar. Si ha sido el mismo que levantó a Cristo de la tumba, es el mismo que hoy día mora en el creyente. Es el mismo. Tiene el mismo poder, las mismas características. Es el mismo. Y nosotros muchas veces pretendemos vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Queremos hacer todo en nuestras propias fuerzas. Y hemos visto ejemplos de profetas, de apóstoles, de grandes cristianos que en el momento que han querido hacer toda cuestión bajo sus propias fuerzas han fracasado. Han fracasado. Y eso no nos lleva a una decepción con nosotros. No estamos exceptos de eso. Si nosotros queremos hacer toda cuestión espiritual de manera independiente, alejado del Señor, vamos a fracasar. Cristo dijo: nada podéis hacer sin mí. Nada. 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 La oración en el Espíritu es un acto de guerra sobrenatural que desata el poder de Dios en realidades que nuestras mentes no pueden abarcar. No se trata de una elocuencia humana, sino más bien se trata de que el Espíritu ore a través de nosotros. Pero cuando me estoy refiriendo a orar en el Espíritu, no me estoy refiriendo a decir cualquier cosa que otra gente no entiende. Ya ustedes saben a qué me refiero. No se trata de eso. No se trata de hablar en lenguas, para su información. No. Más bien oramos en el Espíritu, entendiendo de que nuestra capacidad es limitada para alterar cualquier cuestión. No podemos hacer absolutamente nada. Nada. Spurgeon decía sobre esto: las mejores oraciones no son las que salen de nuestros labios, sino las que el Espíritu Santo escribe en nuestros corazones. Las mejores oraciones no son las que salen de nuestros labios, sino las que el Espíritu Santo escribe en nuestros corazones. Ahora, esto explica por qué Pablo, en medio de su encarcelamiento, no pide oraciones genéricas por su liberación, sino más bien para que le fuese dada palabra para abrir su boca. Él sabía que sin el Espíritu, incluso las palabras más fervorosas son huecas, no tienen validez. Pero aquí la iglesia enfrenta una tentación muy sutil. Orar sobre el Espíritu en lugar de orar en el Espíritu. ¿Cuántas veces nuestras oraciones se han convertido en monólogos centrados solamente en nuestros deseos, en lugar de diálogos moldeados por su voluntad? ¿Cuántas veces no oramos de la siguiente forma: Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, pero quisiera que... Eso no es pedir la voluntad del Señor.
No lo es. Y muchas veces la voluntad del Señor es amarga, es hiel, nos va a llevar a lugares donde no queremos, pero al fin y al cabo es lo mejor porque es su voluntad. Y vamos a hacer muchas veces cosas contrarias a nuestra voluntad, pero si es la voluntad del Señor, amén. El peligro, queridos hermanos, no es la falta de oración, sino más bien en este punto es que tenemos muchas veces una oración autosuficiente, autodependiente. Santiago mismo nos advirtió, el medio hermano de Cristo Jesús nos advirtió. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Y Santiago continúa diciendo: ustedes piden para gastar eso en sus deseos, en sus deleites. Y como decía un pastor allá en Paraguay, el Señor es tan bueno que hay veces que cumple hasta caprichos nuestros. Tenemos más de lo que necesitamos, y el Señor es tan bueno que nos da y nos da y nos da y nos da. Y nosotros elevamos nuestras oraciones egoístas muchas veces. La oración en el Espíritu es aquella que, aunque pida sanidad, aunque pida prosperidad, aunque pida protección, debe priorizar las mismas palabras que Cristo elevó en Getsemaní: hágase tu voluntad. Es la oración que no solo busca respuestas, sino más bien busca transformación. ¿Estamos dispuestos a dejar que el Espíritu Santo redireccione nuestras oraciones? ¿Estamos dispuestos a dejar que el Espíritu Santo haga callar nuestros planes para escuchar sus susurros? Fíjese en la iglesia primitiva, por ejemplo. La iglesia primitiva no oró por seguridad. Ellos, cuando fueron perseguidos, no oraron por seguridad. Ellos oraron por valentía. Porque según Hechos 4:29, ellos oraron por valentía, y el resultado, ¿sabe cuál fue? Dice que el lugar tembló. Hoy, queridos hermanos, frente a nuestras propias batallas, ya sean luchas personales, divisiones en la iglesia, en la familia, o la avanzada del secularismo, necesitamos imperiosa y desesperadamente oraciones que lleven el sello del cielo. Vuelvo a lo mismo y quiero repetir esto para que nos quede bien claro. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos vive en nosotros. El mismo. Y si ese mismo Espíritu Santo resucitó a un muerto, ¿qué le hace pensar a usted de que no va a hacer grandes cosas en su vida? Pero no me malinterprete. Cuando estoy diciendo hacer grandes cosas en su vida, no piense en una casa más grande, no piense en un auto del año. No. Cuando digo que puede hacer grandes cosas en nuestra vida, me estoy refiriendo al que Él nos dará la capacidad de sobrellevar cualquier obstáculo, que nos va a dar las fuerzas necesarias para luchar, batallar día a día. El que ha comenzado en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo: fortalecernos, orientarnos, direccionarnos hacia lo eterno. ¿Por qué deberíamos conformarnos con oraciones pequeñas cuando tenemos acceso al poder del Todopoderoso?
cuando salgamos de aquí y lleguemos a nuestras casas, aprendamos a decir: Espíritu Santo, enséñame a orar. Toma mis palabras, toma mis silencios, toma mis gemidos y conviértelos en armas que derriben fortalezas. El tercer punto que quiero compartir con ustedes: la oración es un arma con propósito eterno. La oración es un arma con propósito eterno. Fíjese lo que dice los versículos 19 y 20. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el espíritu del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. En Corea del Norte, precisamente es el país más peligroso para ser cristiano. Una encuesta clandestina reveló un dato asombroso. El 70% de los creyentes encarcelados por su fe declararon que lo primero que hacían al despertar en su celda era orar por sus captores. No pedían un escape, pedían oportunidades para compartir a Cristo. Uno de ellos, un pastor llamado Kim, contó cómo su verdugo se convirtió después de escucharlo orar por él durante meses. Y él decía: mis cadenas no me dejaban moverme, pero mis oraciones llegaban al trono de Dios. Esta es la esencia radical de lo que Pablo pide en este par de pasajes. El apóstol, encadenado como un criminal, no pide oración por su comodidad o por su liberación, sino más bien pide para tener una audacia evangelística, para que tenga un denuedo evangelístico, para que tenga una valentía a la hora de predicar el Evangelio. Y aquí descubrimos el propósito último de la oración como arma espiritual. No es el fin en sí misma, sino más bien es el medio para avanzar el reino. Cristo mismo modeló esto cuando en medio de su agonía en la cruz oró por sus verdugos. Si nosotros estuviésemos en aquel momento en la cruz, nuestras oraciones serían similar a esto: ya van a ver, ya van a ver, cuando se encuentren en el infierno van a ver. Si yo estuviese clavado en la cruz, y estoy seguro que cada uno de nosotros, si estuviésemos ahí, porque nosotros sencillamente es ojo por ojo, ¿no? Pero Cristo rompió todo paradigma. Él oró por sus verdugos: Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. La teología detrás de este pasaje es profunda. ¿Por qué? Porque la oración que agrada a Dios es aquella que se alinea con su corazón misionero. Jesús mismo lo dejó claro en Lucas 11:2. Vuestra oración sea así, y comienza: venga tu reino, hágase tu voluntad y venga tu reino. Cuando Pablo pide intercesión por su predicación, está revelando un principio eterno. Las oraciones más poderosas son las que ponen el avance del reino por encima de las necesidades personales. Y esto es algo clave: elevar nuestras oraciones por el avance del reino por encima de nuestras necesidades. ¿Y cuántos de nosotros hemos orado
esta semana para que el reino avance antes de nuestros deseos personales? Esto explica por qué las cadenas de Pablo no detuvieron el mensaje. Y esto también explica por qué hoy, en lugares como China, como Irán, la iglesia crece exponencialmente bajo persecución. La iglesia siempre ha florecido más en persecución. Siempre. Históricamente, la iglesia ha tenido sus años más buenos en persecución. Cuando la iglesia nace en Hechos 2, se han reunido 120 personas, sobre las cuales vino el Espíritu Santo. 120 personas. En 5 años, cuando llegamos a Hechos 8, en 5 años, la iglesia, de ser 120 personas, ha llegado a ser 25,000. La iglesia siempre ha florecido más en persecución. Por eso es que muchas veces necesitamos pasar tiempos difíciles. Los tiempos difíciles, la persecución, son el colador, por decirlo así, bajo el cual se cierne al que es y no es de Cristo. Aquí surge el desafío para nosotros, queridos hermanos. En una iglesia occidental, o sea, en esta parte, donde el 80% de los creyentes admiten que sus oraciones se centran en salud, finanzas y relaciones personales, ¿dónde está nuestra pasión por orar por los perdidos? ¿Oramos de la misma frecuencia por los perdidos así como oramos por cuestiones personales? ¿Oramos por la iglesia de la misma forma como oramos por cuestiones personales? ¿Cuándo fue la última vez que has intercedido por un misionero o por un vecino incrédulo? O escuche bien, por un líder político, como Pablo pidió por sí mismo. Hermanos, nuestras oraciones revelan nuestras prioridades. Mientras los mártires oraban por oportunidades para evangelizar, nosotros nos preocupamos por el estacionamiento fácil, por el confort. Pablo desde su celda nos grita a través de los siglos: despierten. La oración, queridos hermanos, es el combustible de la misión. La oración es el combustible de la misión. Cada amén por los perseguidos, cada súplica por los inconversos, cada intercesión por los predicadores es una fuerza espiritual que abre brechas en el reino de las tinieblas. ¿Han visto lo que ha sucedido en Gaza? Lo que está sucediendo en Gaza, en Medio Oriente. ¿Han visto? ¿O no? ¿No? Sí. Somos tan bendecidos que al salir de aquí, muchos de nosotros, o todos nosotros, vamos a escoger qué comer. Y no faltar el hijo o la hija que diga: no, ese no. Queridos hermanos, somos tan privilegiados que frente a ellos vivimos nosotros en el paraíso. ¿Qué pasaría si esta semana, en lugar de empezar nuestras oraciones con nuestras necesidades, comenzáramos clamando: Señor, ¿a quién quieres que alcance hoy? El mismo espíritu que convirtió al carcelero de Filipos
sigue esperando creyentes lo suficientemente audaces para orar como si el destino eterno de las almas dependiera de ello, porque así es. Pidamos al Señor que rompa nuestro egoísmo espiritual, que lo deseche, que nuestras oraciones dejen de ser listas de supermercados y se conviertan en estrategias de guerra por el rescate de almas. Como Pablo, por ejemplo, como los mártires de Corea, haznos guerreros de intercesión que vivan para ver tu reino, oh Señor. Hermanos, quisiera mencionar rapidito 3 aplicaciones muy prácticas, sencillas. La primera, conviértete en un intercesor estratégico. Conviértete en un intercesor estratégico. Antes de orar por nuestras necesidades, dediquemos los primeros 2 minutos intercediendo específicamente por un incrédulo, por un misionero, por un líder cristiano, por una situación donde el evangelio avance y no esté creciendo. Oremos por algo específico. Y la pregunta que aquí surge es la siguiente: ¿estoy dispuesto a orar más por el reino de Dios que por mi comodidad? Como Jesús, por ejemplo, en Getsemaní. Cristo no quería pasar la cruz, pasa de mí esta copa, pero que Él dijo: no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Número 2, usa oraciones específicas en tu rutina diaria. Queridos hermanos, ¿estamos realmente orando específicamente por algunas cuestiones personales? ¿Estamos intercediendo realmente por lo que importa? Antes de dormir, por ejemplo, ¿debo de confesar algo o quizás agradecer por algo? La pregunta aquí es: ¿estoy viviendo en oración constante o solo en momentos de crisis? Como por ejemplo los discípulos en la tormenta. El Señor estaba durmiendo en la barca y los discípulos: Señor, sálvanos que perecemos. Muchas veces nos asemejamos a ese grupo de discípulos que en medio de la tormenta ahí sí quiere elevar su oración. Cuando las papas queman, como dicen vulgarmente por ahí. Y tercero, haz de tu pequeño grupo un grupo de oración verdadero. Queridos hermanos, tenemos que incluir a otras personas en nuestras oraciones. ¿Están orando por su iglesia? ¿Están orando por sus líderes? ¿Están orando por su pastor? ¿Están orando por las familias que están siendo fragmentadas? Nuestra comunidad se parece a la iglesia primitiva que oró unida y vio temblar el mundo, o somos un club social con oraciones genéricas. Para muestra hace falta un botón. Pregunten a los hermanos que vienen los miércoles frecuentemente cuántos somos. En conclusión, queridos hermanos, la oración no es un simple deber religioso. Es el arma estratégica que Dios
nos ha dado para cambiar el mundo. Pablo, desde sus cadenas, nos desafía a orar sin cesar, en el Espíritu y con pasión por el Evangelio. ¿Cómo vamos a responder ante esto? Antes de actuar, clamemos a Dios. Orar primero, antes de actuar, clama a Dios. Orar con audacia, no solo por lo personal, sino también por el avance del reino. Orar en comunidad, unidos como un ejército espiritual. Queridos hermanos, el Señor dijo: si mi pueblo se humilla y ora, yo escucharé desde el cielo. Levantémonos, queridos hermanos, como guerreros de oración, porque el mundo necesita más de Cristo y menos de nuestras quejas. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Voy a pedir que se pongan en pie. Vamos a terminar esta parte con una oración. Oremos. Padre celestial, amado Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser personas de oración, Señor. Sabemos que muchas veces no tenemos ese hábito de orar continuamente, en todo tiempo. Ayúdanos, Señor, a adaptar esa disciplina de nuestras vidas. Te pido, Señor, que nos des la valentía, el denuedo, el coraje de hablar de lo que ha hecho Jesucristo en la cruz del Calvario, Señor. Señor, bendice a tu iglesia, bendice a las personas que están aquí presentes. Sigue trabajando en nosotros, aviva nuestros corazones, Señor. Te pido, Señor, que perdones nuestros pecados. Ora así, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nata, sí. ¿Está? Queridos hermanos, voy a pedir, hermanos.